Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días. A nombre de nuestra directora Jessica Pons, la red de asociaciones les da la más cordial bienvenida al taller del día de hoy. También le damos la bienvenida a las personas que nos siguen en línea. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría saber si alguien de los presentes es nuevo o es su primera vez en uno de nuestros talleres. Y ya conocían de lo que trata la red o pertenecen ya a la red de asociaciones. Sí. A mí no me queda claro si pertenezco o no pertenezco, pero sigo todos los talleres y he tratado de ir a varios. Perfecto. Bueno, en simple forma, para pertenecer a la red, lo único que tienen que hacer es registrarse en nuestra página, redasociaciones.com. Y ya, bueno, con eso tienen acceso en sí. El objetivo principal de la red de asociaciones es ofrecer estos talleres como para dar el fortalecimiento a todas las organizaciones que pertenecen a la red por medio de estos talleres, ya sean en temas legales, fiscales, de procuración de fondos, desarrollo humano, etc. Y tenemos alianza con diferentes consultorías y despachos, y en este caso como es Appleseed, para ofrecer este tipo de talleres de forma gratuita, ya sea en presencial o en línea. Y les digo, lo único que tienen que hacer es registrarse en nuestra página y es totalmente gratuito igual el registro, y con eso ya pertenecen a la red, tienen el acceso a nuestras convocatorias nacionales e internacionales, nuestro calendario de talleres, nuestra sección de novedades y pues las capacitaciones que ofrecen. Entonces, pues sin más, le doy la palabra a nuestra aliada para que presente el taller de hoy y a nuestra ponente. Hola, buenos días a todos. Yo soy Margarita Sánchez. Como menciona Montserrat, yo soy parte de la organización Appleseed México. Nosotros también somos una organización de la sociedad civil y a través de lo que son nuestros aliados de la Red Pro Bono México, que son muchas de las firmas nacionales aquí en México que brindamos lo que es la asesoría jurídica de manera gratuita a organizaciones de la sociedad civil en materias puntuales. Si ustedes quieren acceder a mayor información, al final de la sesión les estaré compartiendo lo que es nuestra página. El día de hoy, uno de nuestros miembros de la Red Pro Bono es Greenberg Traurig, y Rocío viene el día de hoy a presentarnos esta ponencia. El taller, Rocío Lea Salgado, la práctica se enfoca en Derecho de Negocios y Competencia Económica, incluyendo asuntos transaccionales y de cumplimiento normativo en las industrias de la tecnología, comercio electrónico, máquina farmacéutica, entre otros, así como sus asuntos económicos y competitivos, incluyendo revisión y notificación de concentraciones e investigaciones de supuestas conductas anticompetitivas. Representa sociedades extranjeras y mexicanas en fusiones y adquisiciones, en procesos de reestructuras corporativas y en la implementación de políticas de cumplimiento. Rocío también tiene experiencia en atender procesos de compañías iniciando sus actividades, startup mexicanas e internacionales en diferentes sectores, así como en llevar a cabo procedimientos administrativos frente a agencias gubernamentales. Las áreas de concentración que ella atiende son fusiones, adquisiciones y joint ventures, tecnologías de la información, concentración e investigación de conductas anticompetitivas, cumplimiento, asesoría y cumplimiento. Y sus representaciones significativas han sido la notificación de fusiones y concentraciones nacionales e internacionales ante la Comisión Federal de Competencia Económica, representación de compañías extranjeras y mexicanas en asuntos diversos, incluyendo fusiones y adquisiciones, convenios de colaboración, protección de datos personales, asuntos comerciales y administrativos, contratación pública, protección de software y hardware y estructura de empresas. También realiza representación de compañías internacionales en establecimientos en México con asuntos corporativos generales. Su experiencia legal se ha desempeñado en firmas de abogados como Asociada Cázares Castelazo Frías y Zárate, SC, asociada en Lexel Abogados y en la firma de abogados como pasante en Chévez Ruiz Amarripa y Cía. Su educación tiene una maestría en Derecho Internacional de los Negocios en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, ESADA en Barcelona, y título en Derecho y Economía del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Igualmente, pues, participa dentro de nuestra Red Pro Bono México, brindando asesoría y talleres como el día de hoy. Entonces, bienvenida, Rocío. Gracias. Una disculpa, antes de iniciar, no sé si ya pasaron la lista de asistencia, y para nosotros es muy valioso que nos ayuden a contestar una encuesta de evaluación. Esto es primero nada más evaluar un poquito su conocimiento previo al taller. Es la misma hoja,
La primera parte, en el título verán cuestionario antes del taller y después posterior. Estas citas se las pido mucho que me entreguen al finalizar o antes de partir. Si es el caso. Gracias. Serán dos listas de asistencia, una de Grupo México y otra de nosotros. Sí, por favor. Ya han terminado de contestar la primera parte de la encuesta, nada más avísenme para iniciar ya con lo cierto. Sí. Ya, perfecto. Entonces, Bueno, pues buenos días a todos, mucho gusto. Quiero hacer esta sesión más interactiva que teórica porque, como todos sabemos, los aspectos legales a veces resultan un poco aburridos para algunos. Entonces, primero que nada, quiero saber si hay alguna IAP aquí. Ustedes IAP. Ok. ACES. SCs. Ok. Y todos los demás que no... SRL, pero es un emprendimiento social. Ok, entonces están en proceso. Ok, bueno, esta presentación se enfoca en asociaciones y sociedades civiles, pero si llegan a tener cualquier otra duda de temas corporativos generales, por ejemplo, SDR, LSB, con mucho gusto la podemos responder. Sí, de hecho, también queremos conformar un consejo consultivo. Entonces, por ahí el consejo consultivo de las ACE es interesante como modelo de referencia. Ok. Ok, perfecto. Si quieren, empezamos con la parte un poquito más aburrida, que es la teórica, y después ya seguimos con las dudas específicas que tengan. También sí quisiera aclarar que esta sesión trata temas corporativos. Yo no soy fiscalista, tengo noción sobre temas de donataria autorizada y todas las dudas que siempre surgen en este tipo de ponencias, pero sí quisiera aclarar que yo no soy fiscalista y me especializo en derecho corporativo, transaccional, competencia económica, cumplimiento, pero fiscal no. Entonces, intentaré
responder a todas las dudas que tengan, pero sí muy específicas de fiscal o de contabilidad, sí tendré que disculparme porque no es mi especialidad. Bueno, pues empecemos. Los temas a tratar el día de hoy son 4. Obligaciones generales de asociaciones y sociedades civiles. Vamos a hacer un poco un marco comparativo de qué es cada una. Asambleas, integración del consejo y otorgamiento de poderes. Bueno, empecemos. Una asociación civil se caracteriza por no tener un carácter preponderantemente económico. Es decir, es un tipo de figura jurídica regulada bajo el Código Civil, y esto es muy importante, y no bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles como la SA o la SDRL. Y la principal característica de una asociación civil es que no tiene fines de lucro. El objeto social de una asociación civil tiene que reflejar este tema. Es decir, no hay especulación comercial, se enfoca principalmente pues, en temas sociales y que no involucran ningún tipo de acto de comercio, por así decirlo, ¿no? Al igual que las sociedades reguladas bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles, los estatutos deben inscribirse ante el registro público. La Asamblea General de Asociados es el órgano supremo. ¿A qué nos referimos con órgano supremo? Es el órgano de la asociación que toma todas las decisiones más importantes, ¿no? O sea, aprobación de donativos, aprobación de programas sociales, otorgamiento de poderes y cualquier otro asunto que se relacione con el día a día del negocio, con la administración del negocio y con cualquier otro tema relacionado con el funcionamiento y la operación de la asociación, ¿no? Una de las características importantes de la asociación civil es que en caso de pérdidas, los asociados responden hasta el monto de su aportación. Las asociaciones civiles no tienen un capital social per se, sino se construyen a través de aportaciones realizadas por cada uno de sus asociados, ¿no? Los directores, y esto sí es un poco más similar conforme a las sociedades reguladas por el carácter mercantil, únicamente tienen responsabilidad si actúan de forma culposa o dolosa, ¿no? Esto pues es un poco más lógico porque esto pasa pues no solamente en las asociaciones civiles, ¿no? Sino le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Aún así, y esto no está detallado en esta lámina, los directores de la asociación sí tienen deberes adicionales. Y son deberes que no están estrictamente regulados en la asociación, en el Código Civil, pero al igual que cualquier director de una sociedad, en las asociaciones los directores también están obligados a actuar con el deber de diligencia máximo conforme a los intereses de la asociación, guardar confidencialidad sobre los intereses de la asociación y demás obligaciones, pues en algunos casos de carácter de tesorería y dependiendo de las facultades que a cada uno de estos directores se les confieran en los estatutos sociales, pues estas facultades se relacionarán directamente con las obligaciones que tienen, ¿no? Cuando dices que es guardar confidencialidad respecto a los fines de la asociación, ¿a qué te refieres? Pues normalmente a veces hay temas en los que nada más se deciden por el consejo directivo o por el director y es una obligación que tienen los directores, o sea, al igual que como si estuvieran trabajando en un negocio que sí tenga finalidades de especulación comercial, pues las asociaciones también tienen sus propios intereses.
Entonces, el deber de confidencialidad, tanto de un director, para el caso de una asociación civil, como de un consejero en una sociedad anónima, es el mismo, ¿no? La ley dice deber de diligencia, actuar como si fueran un buen padre de familia, ¿no? Ese es la historia detrás de esta obligación, ¿no? Pero yo tengo otra duda. No entiendo, deudas solo pueden exigirse al ACE, no a los asociados. ¿Cómo una ACE tiene deudas? Pues podrían generarse deudas, se me ocurre, por ejemplo, Una multa, ¿no? Por la contratación de un servicio. una multa, si no tienes, no sé, una licencia de cualquier tema municipal, por ejemplo, para llevar a cabo una actividad en el bosque de Chapultepec y resulta la casualidad que necesitas una licencia y te multaron, pues bueno, los asociados responden hasta el límite de la aportación que tienen en la asociación, ¿no? Exactamente. ¿Quién paga lo más? La asociación, y probablemente si la asociación no tiene para pagar, pues se registre contablemente, ¿no? Ahí sí ya, pues dependerá de cómo lo decide el consejo directivo de la asociación, cómo se tomen las decisiones internamente, ¿no? Aquí también sí quisiera aclarar que tanto en asociaciones como sociedades civiles no hay una regla, no, los estatutos sociales y los acuerdos a los que se llegan dentro de este tipo de figuras jurídicas no son by the book. Es decir, hay muchísima flexibilidad para que en los estatutos sociales de las asociaciones y de las sociedades se defina cualquier tipo de asunto. Por ejemplo, el perfil de un directivo. Oye, los directivos de la asociación deben ser mayores de tal edad de rangos, tienen que tener especialidad en trabajos sociales, deben haber trabajado en fundaciones similares durante tanto tiempo, y todo eso se plasma en los estatutos sociales. O sea, hay temas muy específicos y que sí se relacionan con el tema de donatarias autorizadas, que vamos a platicar más adelante, que deben incluirse en los estatutos sociales de las asociaciones y sociedades civiles. No obstante, en cuanto a administración, operación y en general el funcionamiento de las asociaciones y sociedades civiles, los asociados o los socios en su caso son libres de establecer las reglas que acuerden desde un principio en cuanto al funcionamiento de la asociación, ¿no? Oye, tengo una duda con respecto al órgano de gobierno. No sé si eso lo vas a ver ahorita o lo vas a ver más adelante. O sea, ¿cómo se constituye un órgano de gobierno? Ahorita lo vamos a ver. Okay. Ahorita lo vamos a ver tanto en asambleas como consejos. Perfecto. Ahorita lo vemos. Bueno, la estructura, como les decía, la estructura de las asociaciones civiles pues es flexible y también esto se relaciona mucho porque este tipo de figuras jurídicas se rigen por el Código Civil y el Código Civil no es exhaustivo y no establece reglas tan específicas como lo son para una sociedad mercantil en cuanto al funcionamiento, ¿no? y constitución. Bueno, el tema de las cuotas o aportaciones no es obligatorio, pero la regla general es que una asociación pues tiene aportaciones de cada uno de sus socios, ¿no? Como asociaciones civiles, pues algunos ejemplos son escuelas, ONGs, asociaciones de condóminos y cualquier otro tipo de figura y esta es la parte importante de la asociación civil, que no tenga carácter preponderantemente económico, ¿no? Por ejemplo, colegios de profesionistas entran dentro de esta figura. Sí, algunas veces, más no, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, un despacho de abogados sería más una sociedad civil, ¿no? O sea, hay ciertas especificaciones en la ley sobre ejemplos, porque tampoco es exhaustivo, de qué puede ser una asociación civil y qué puede ser una sociedad civil, ¿no? Un colegio de
acuerdo a los Ingenieros. objetivos. Exactamente. Un colegio de ingenieros, un colegio de Harvard es una asociación. gastrónomos. O sea, Sí. Sí, o sea, mientras no tengan un carácter económico, o sea, que no exista un lucro, encuadra en una asociación civil. ¿Vale? Sí, En el caso de las cuotas o aportaciones, ¿son anuales o es única? conforme lo acuerden los asociados en los estatutos sociales. O sea, aquí la regla general es, pueden o no existir. Ya el monto, la periodicidad de la aportación, eso es decisión de los asociados, ¿no? Y bueno, ahora pasemos a la sociedad civil, como le explicaba a su compañera, a Mafer. Las sociedades civiles sí están un poco más delimitadas, no por el Código Civil, pero por algunas otras reglas que el mismo SAT u otra legislación ha adoptado. Y dentro de este tipo de figuras podemos encontrarnos despachos de profesionistas, podemos encontrarnos instituciones educativas con fines de lucro, entre otras, ¿no? Perdón. Sí. ¿Cuál es la diferencia básicamente de tener un carácter económico y más tener como un objeto de especulación comercial? Lo mismo. O sea, si tu figura jurídica tiene carácter preponderantemente económico, es porque existe una especulación comercial. Aquí la diferencia entre una sociedad civil y una asociación civil es que la asociación civil no lo tiene. No hay un tema de ganancia, no tanto ganancia, porque es más bien especulación comercial. O sea, el objetivo de la asociación civil no es generar dinero, no es vender, no es tradear, por así decirlo, ¿no? El de una sociedad civil, sí. Sí. Pero dice que tenga un fin de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Sí, esta definición se relaciona con el Código de Comercio, ¿no? En el Código de Comercio te dicen, estos son los actos de comercio y los demás que tengan cualquier carácter de especulación comercial. ¿No? Híjole, la verdad es que es complicada la definición, pero como nosotros, al menos, o lo que dice la doctrina, y como lo hemos visto nosotros, es una sociedad civil encuadra en los supuestos que te da la ley, ¿no? Que te dice despachos de profesionistas, como por ejemplo contadores, abogados. Y son limitantes. Los que te dice la ley, solo eso puedes constituir una sociedad civil. Exacto, más no es exhaustivo. Si existiera, por ejemplo, una figura nueva, no sé, de una institución escolar, por ejemplo. Igual y el objetivo de esta institución no es únicamente el vender, pero también otorgar becas, organizar programas, etcétera, ¿no? Probablemente no exista tanto una especulación comercial en esa institución y pudiera encuadrar en la figura jurídica de una sociedad civil. Es caso por caso, es lo que es complicada la doctrina, pero cada una de estas figuras jurídicas debe analizarse caso por caso. Y así lo va a hacer el abogado con el que constituyas la sociedad o la asociación civil, y así también lo va a hacer el SAT, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales temas que hay para el registro de donataria autorizada es el tema del objeto social, ¿no? O sea, el SAT te dice, el objeto social tiene que ser
limitado a estas tantas opciones, ¿no? Entonces, ahí es la parte en la que tú con tus asociados o con tus socios, dependiendo del tipo de figura jurídica que vas a constituir o que has constituido, analizas, a ver, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el objetivo de mi asociación o de mi sociedad? Es este. Oye, ¿encuadra en la legislación civil o probablemente tiene un carácter más comercial y pudiera ser una sociedad anónima, ¿no? Entonces eso ya depende mucho de la asesoría jurídica que tú tengas al momento de iniciar tus operaciones, ya sea de negocio o no de negocio, ¿no? Una pregunta rápida. Al tener, digamos, un carácter económico, preponderantemente económico, digamos, de los ingresos anuales se puede distribuir un porcentaje a los digamos, miembros Sí. de la sociedad, ¿sí? Sí, Está en la limitado sociedad el civil tiempo, ¿no? sí. Sí, siempre y cuando lo digan tus estatutos. Ajá. Si no lo dicen, es de la asociación. Exactamente. De la sociedad, ajá. Pero de la sociedad. La anterior podría ser algo así como más bien pro bono. No necesariamente. O sea, sí He puede visto ser de todo. eso, pero que no sea de especulación. O sea, que no Exacto. sea fines de lucro. Que no tenga fines de lucro. Y Pero- está igual. No, aquí sí es diferente. Ah, ok. Aquí sí tiene un carácter preponderantemente económico. Por eso les ponía el ejemplo de prestación de servicios jurídicos, ¿no? O sea, o una institución escolar. Una escuela es una SC, por ejemplo. Sí hay, pero el objetivo de la escuela no es hacer las ganancias del mundo, ni es especular comercialmente, ni es dedicarse a la compraventa de algo, ¿no? Esa es la diferencia y sí entiendo sus dudas porque la línea es muy delgada, pero pues ahí sí es ver qué dice la ley y ver cuál va a ser tu objetivo, ¿no? Porque la línea entre una sociedad mercantil y una sociedad civil es muy delgada. Y a veces te conviene más ser una sociedad mercantil. Claro, por ejemplo, centros de investigación, en donde hay investigadores, ¿no? Y digamos, ese conocimiento genera algún tipo de servicio, ¿no? Que puede ser remunerado, Exacto. ahí entra, ¿no? Ese es un muy buen ejemplo. Si genera algún tipo de servicio que es remunerado, recaería en una sociedad civil. Si fuera un centro de investigación que vive de donativos o que vive de aportaciones que le hace una universidad grande, por ejemplo, Una empresa. sería una asociación civil. La sociedad civil no puede recibir donaciones. Sí, sí puede, pero en algunos casos. O sea, este es el tema del SAT, que les digo que no es mi expertise, pero en algunos casos, cuando se compruebe que esa sociedad civil pues, vive de donaciones, pero bueno, no es mi expertise y no quisiera desarrollar mucho este tema porque no es mi... Solo rápido, entonces la figura de donataria es exclusiva para una sede, no para una Oye, No, está así, pero muy En casos muy limitados. muy fino. En casos muy limitados. Pues, yo he leído el portal del SAT, que ahí vienen las cláusulas que puede tener una AC o una SC. Exactamente. Ambas. Exactamente. Lo que nada más una última pregunta antes de que sigas el siguiente tópico. Lo que te preguntaba hace rato sobre el porcentaje, por ejemplo, de ingresos para los investigadores, ¿eso dónde lo puedo investigar? No, eso tú ¿Yo lo defino? lo defines con tus propios socios o Pero asociados. está total, o sea, el SAT sí te aporta un porcentaje de los ingresos, no está. Es que ahí quieres ser o no donataria autorizada, ¿no? Es lo que les digo. Los estatutos sociales de la asociación o de la sociedad civil es lo que tú quieres hacer. Eres prácticamente libre de establecer con tus asociados o con tus socios cualquier tema relacionado con el funcionamiento de la asociación. Pero durante esa elaboración de los estatutos de tu asociación o de tu sociedad civil, tienes también que analizar, oye, ¿quiero ser donataria autorizada? ¿Qué requisitos me pide el SAT?
¿Vamos a hacer aportaciones? No vamos a hacer. El cielo es el límite, o sea... Pues eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Tienes que saber bien dónde lo conoces a alguien tan delgadita entre la anterior esta y la primera. Exactamente. ¿Se puede decir que el tema de SAT es qué tan limitado quieres estar al constituir? O más bien, ¿es tu objetivo ser una donataria autorizada o no? Porque hay veces que no lo es, ¿no? Sí, es un centro de investigación, no es ser una autorizada. Exactamente, exactamente. Bueno, a diferencia de la asociación civil, que existe un consejo directivo, aquí es un consejo de administración. La diferencia de la asociación civil y la sociedad civil es que en la asociación civil son asociados y aquí son socios, y los socios sí están obligados a hacer aportaciones, ¿no? Ya sea en dinero, en bienes, en industria. Muchas veces, pues, una sociedad civil tiene socios que contribuyen con su conocimiento. No necesariamente tiene que ser con dinero, o que contribuyen con mobiliario, igual que en la asociación civil, pues el cielo es el límite, ¿no? Se pueden establecer diferentes tipos de socios en los mismos estatutos sociales de la sociedad y el tipo de aportaciones que realizar cada uno de ellos, ¿no? Sí. Cuando los socios aportan trabajo, ¿en cuál se clasifica? O sea, aportan su esfuerzo. Ajá. ¿En cuál se clasifica? Es que tienes aquí Pues puede ser socio industrial o puede establecerse cualquier nombre similar. El nombre no es limitativo. O sea, nosotros incluimos en esta presentación dinero, bienes o industria, pero ese tipo de socios pueden llamarse, como lo decidan, los socios de la sociedad. Por ejemplo, socios trabajadores, lo he visto en estatutos de sociedades civiles. Socios dormidos, lo he visto en estatutos también, ¿no? Porque lo hacen mucho con traducciones en inglés. Entonces, pues a veces quieren traducirlo muy literal, pero he visto de todo. No hay un nombre específico que te diga la ley, este tipo de socios se llaman de esta manera, no. Y otra pregunta, por si en este caso, también ahí se fija hasta cuánto, por si como socio, voy a aportar mi trabajo para que sea aportación y hasta cuándo, y después de ahí, cuándo voy a ser remunerado. Sí. Por mi mismo trabajo. Eso lo decides tú con tus socios. Eso lo decides tú con tus socios y lo plasmas en tus estatutos sociales. Bueno, aquí la diferencia sí son las obligaciones, ¿no? Aquí los socios sí hacen frente a las obligaciones de la sociedad, subsidiariamente, ¿no? Pero limitado a las aportaciones que hacen a la sociedad. Es decir, los socios responden frente a la sociedad hasta el límite de lo que hayan aportado. Por eso es tan importante establecer en los estatutos sociales qué va a aportar quién y cómo lo va a aportar. Si yo aporto mi conocimiento, pues es importante que además de mis estatutos sociales, yo tenga un contrato con uno de mis socios que diga, tú al año vas a trabajar 20 horas y se te van a contabilizar de esta manera, porque si no después, ¿cómo vas a reclamar? O si se llega a ir ese socio, pues, ¿qué se va a hacer con ese dinero que la sociedad ya invirtió, ¿no? Porque probablemente le estés pagando como figura de empleado, porque trabaja para la sociedad, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante y dependerá del acuerdo que tengas con tus socios, pero es importante ser lo más detallados posible, tanto en estatutos como en contratos independientes que celebres con tus propios socios, ¿no? Bueno, en este caso también los estatutos se inscriben ante el registro de sociedades civiles. Y bueno, aquí son las reglas generales, ¿no? Para constituir una organización sin fines de lucro. El primero y el más importante son los estatutos sociales.
hay que redactar los estatutos y no me canso de repetirlo en este tipo de talleres, lo más detallados posible. Y pensar en cualquier escenario posible. Quiero ser, lo que decíamos hace rato, ¿quiero ser o no donataria? Si quiero ser donataria, pues primero me voy al manual del SAT y lo traje nada más como mera referencia. Tienen un modelo de estatutos sociales en los que el mismo SAT te dice, esto está en área roja, amarilla y verde, ¿no? Área roja, por ejemplo, tu objeto social no se puede salir de todos estos supuestos. Tu patrimonio no se puede salir de todos estos supuestos. Si la sociedad se llega a disolver y liquidar, tiene que ser bajo estos supuestos. Y hay otros que son más libres, ¿no? Tu consejo de administración lo puedes organizar prácticamente como quieras, incluyendo este tipo de redacción que yo te sugiero, ¿no? ¿Cómo se llama el manual? Se llama Modelo de Estatutos Sociales. Lo puedes encontrar en Google y te va a redirigir a la página del SAT. Pero así se llama, Modelo de Estatutos Sociales del SAT. Si quieren se los paso para que nada más lo revisen a lo que me refiero. Bueno, el segundo paso es formalizar los estatutos sociales ante un notario público y el mismo notario también a veces ofrece el servicio de inscripción. Es lo más común que ellos también lo escriban, ¿no? En donde debe inscribirse. ¿Cuál es la diferencia entre que estén registrados o no en el registro público? Normalmente para la mayoría, y si no es que el 100% de los trámites que tienes que hacer, te piden la inscripción ante el registro público. ¿Por qué es importante la inscripción ante el registro público? Porque así tus estatutos sociales surten efectos frente a terceros. Esa es la razón por la que se inscriben los poderes, los estatutos sociales y cualquier otro acto inscribible conforme a la ley, ¿no? Bueno, como paso número 3, lo más importante es tener un RFC, darte de alta ante el SAT, y en su caso, y de ser los intereses de la asociación o de la sociedad, registrarte como donataria autorizada, ¿no? Una pregunta ahí. ¿En qué momento en la redacción de los estatutos es conveniente contratar al profesional así como tú, en lugar de irme antes de irme directamente con el notario? Porque luego el notario, bueno, pues igual tiene sus machotes y ¿cómo hacer esa elección? Es una muy buena pregunta. Yo como abogada, pues recomendaría desde un principio consultar a un profesional, pero normalmente cuando se tratan de organizaciones que van empezando o de startups, de asociaciones o sociedades civiles, pues no hay tanto dinero para poder pagar una asesoría jurídica. No hay problema. Mi recomendación es redactar los estatutos lo más detallado posible, ir con el notario, pero corres el riesgo de que te salga más caro el caldo que las albóndigas, porque posteriormente, si así convenir los intereses de tu asociación o de tu sociedad civil, requieres modificar los estatutos sociales, tienes que pagarle otra vez al notario por formalizarte esa modificación a los estatutos, ¿no? Y los notarios, como sabemos, en México tienen unas tarifas un poco elevadas. Entonces, mi recomendación, pero no es limitada y depende de los intereses y de los ingresos que
los socios o los asociados de la asociación o sociedad civil en ese momento tengan, mi recomendación sería tener un poco de asesoría jurídica desde un principio, ¿no? Y más porque, como les comentaba, el Código Civil no es exhaustivo en cuanto a las reglas que tienen este tipo de figuras jurídicas. Entonces, podrían haber confusiones, ¿no? Perdón. Los elementos esenciales de los estatutos sociales. Primero, la denominación de la asociación o de la sociedad civil, el domicilio y la nacionalidad. En este caso estamos hablando de asociaciones y sociedades civiles mexicanas. El domicilio es importante porque las asambleas de asociados o de socios se tienen que celebrar en el domicilio de la sociedad. Entonces, el domicilio de tu sociedad normalmente coincide con el domicilio fiscal. A veces no es obligatorio que coincidan, pero es la sede, por así decirlo, de tu asociación o de tu sociedad civil. El objeto social, que esta es una parte clave para la operación en general de la asociación o de la sociedad civil. Y respecto del documento que les pasé y los estatutos sociales sugeridos por el SAT, es uno de los elementos que el SAT considera como inamovibles y da ciertas opciones de redacción respecto al giro que corresponda a la asociación o la sociedad civil, ¿no? Que va a ser objeto de registro como donataria autorizada. Los requisitos, obligaciones y derechos de sus miembros, que es lo que estábamos platicando hace rato, qué tipo de asociados habrá, qué tipo de socios habrá, cuál será el rol de cada uno de ellos dentro de la asociación, qué aportará cada uno de ellos, cuáles son las obligaciones de cada uno de ellos. Esta parte también es importante. Y órganos de gobierno. Los órganos de gobierno se dividen en dos por regla general. Y ahorita vamos a verlos detalladamente cada uno. El primero son las asambleas, ¿no? Que es el órgano supremo de la asociación o la sociedad civil y es el que toma todas las decisiones frente a todo. Las decisiones adoptadas en asamblea de asociados o en asamblea de socios son definitivas. Otros órganos de gobierno que se pueden establecer, y mucho a lo que me comentabas, son consejos. El consejo de auditoría de la asociación. Este es el momento y esta es la parte en los estatutos en las que tú creas o integras este tipo de consejos independientes o de juntas independientes, ¿no? No necesariamente se tienen que llamar consejos, es un ejemplo que puse, pero como tú lo quieras definir, ¿no? La junta, el comité de lo que sea, ¿no? Aquí también es libertad contractual de los asociados y de los socios de las asociaciones y sociedades. ¿Ahí mismo entra el comisario? No, aquí no se requiere comisario. Los comisarios son obligatorios para sociedades anónimas. Lo que se puede hacer para tener un control en una asociación o en una sociedad civil es establecer un comité de vigilancia, ¿no? Que sería la misma figura que una sociedad anónima tiene. El comité de vigilancia se va a encargar de ver, de vigilar que los estados financieros de la asociación o de la sociedad sean correctos, que la tesorería se esté llevando bien, que la contabilidad esté en línea, etcétera, ¿no? Pero no es estrictamente necesario y tampoco es obligatorio. Es obligatorio para sociedades anónimas. Esto es importante. Sí, lo que quería preguntar. Yo estoy en proceso de crear una SAPI. Ajá. ¿Y si se hace necesario esta figura? Sí. La SAPI, en cuanto a temas de órganos de gobierno, salvo algunos temas muy específicos que
son más relacionados con cumplimiento y que vienen en la ley, se rige por las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, una SAPI se asemeja muchísimo a una sociedad anónima y por lo tanto es obligatorio tener un comisario. Bueno, las atribuciones y funciones, ¿no? Va a haber un consejo, voy a poner un ejemplo para asociación civil, un consejo directivo integrado por 5 miembros, de los cuales uno de ellos va a tener la calidad de consejero presidente en caso de que exista algún empate en las decisiones tomadas en la asociación, y él tendrá voto de calidad. Este consejero presidente tiene que cumplir con algunas cualidades, etcétera, ¿no? Aquí también se puede definir prácticamente lo que los socios o los asociados quieran en cuanto a atribuciones, funciones, perfil, etcétera, de los miembros del órgano de gobierno. También dentro de los estatutos, y este es otro tema importante para el tema de donatarias autorizadas, el mecanismo de liquidación y disolución. Es muy específico, el SAT pide una redacción muy específica en cuanto a este tema, y es otro tema que yo les aconsejaría dar especial atención y consultar el manual proporcionado por el SAT en cuanto a estatutos sociales. Y bueno, también los estatutos, normalmente los primeros poderes que otorga la asociación o la sociedad civil se otorgan a través del acta constitutiva. ¿Por qué? Porque uno de los primeros actos que tiene que llevar a cabo la asociación o la sociedad civil es darse de alta ante el SAT, darse de alta ante el IMSS si va a tener empleados, y realizar cualquier otro tipo de trámites gubernamentales. Y para poder realizar este tipo de trámites necesitas poderes y necesitas también, por ejemplo, si se van a celebrar contratos con algún proveedor, también necesitas tener algún representante. Entonces, normalmente los primeros poderes que otorgan estas entidades se hacen a través del acta constitutiva. Sí. Antes de que cambies, algo que ponías de duración, ¿qué quiere decir duración? Duración de la sociedad. La duración puede ser indefinida. Puedes establecer, sí, puedes establecer 50 años, 100 años, indefinida. He visto de todo. En algunas ocasiones, probablemente tus asociados o tus socios te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo nada más voy a estar en este tema 10 años, y pues bueno, estableces una duración de 10 años. La regla general y lo más común, al menos de lo que yo he visto, es indefinida, ¿no? Gracias. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al tema de órganos de gobierno. Como les decía, las asambleas de las asociaciones y sociedades civiles son el órgano supremo de estas entidades, y en general deben ser debidamente convocadas. ¿A qué me refiero con eso? A que la convocatoria a estas asambleas se tiene que llevar a cabo conforme a estatutos. Otra vez, esto lo defines en los estatutos. Por poner un ejemplo, la primera convocatoria para una asamblea de asociados se tiene que hacer 15 días antes de la asamblea a través de un periódico de mayor circulación del domicilio social de la sociedad, ¿no? Es un ejemplo. En estas convocatorias se tiene que incluir el orden del día, es decir, cuáles son los asuntos que se van a tratar. Debe de estar presente el quórum de votación, que de nuevo se establece en los estatutos sociales. Y también de asistencia. Debe de tomarse una minuta, que es lo que normalmente conocemos como las actas de asambleas de asociados o actas de asambleas de socios,
y estas tienen real importancia porque estas actas son las que en su caso y de así requerirse se formalizan ante notario público. Por ponerles un ejemplo. No todas se tienen que formalizar. No, en su caso y dependiendo de lo que se decida. Pero si la asamblea de asociados decide y aprueba sobre el otorgamiento de poderes, esa acta es la que tú le mandas al notario para que el notario la formalice. ¿Se puede ¿Vale? convocar por correo postal certificado? Como tú quieras, como lo digan tus estatutos. Como Si no tú dice, la envías por simple formalidad. ¿Qué pasa si no llega a la persona? No hay quórum. Por eso es importante que tus estatutos sociales digan cuál es el quórum que tú requieres para celebrar una asamblea de asociados. O sea, hay que recordar que es el órgano supremo de la sociedad y es el órgano que toma todas las decisiones en la sociedad. Entonces es importante que esté debidamente convocado, que los asistentes sean los que deben cumplir con el quórum señalado en tus estatutos y que las votaciones se hagan conforme a tus estatutos, ¿no? Y bueno, esta es mera formalidad, pero en caso de que se requiera formalizar ante notario público el acta de asamblea, es necesaria una lista de asistencia para que el notario dé fe de que asistieron los asociados o los socios que se requieren conforme a estatutos sociales. Entonces deben ser debidamente convocados. En este caso, eso sí, lo regula la ley o únicamente mis estatutos. Tus estatutos, no necesariamente la ley. Como les comentaba, el Código Civil no es muy exhaustivo en cuanto a asambleas y en general en cuanto a especificaciones relacionadas con asociaciones y sociedades civiles. Entonces, normalmente esto se establece en los estatutos. Todos los acuerdos de la asamblea se deben de registrar en los libros de actas, ¿no? En los libros de actas. Sí, ¿dónde se consiguen esos libros? En OfficeMax los puedes comprar, sí. Y de hecho he visto, por ejemplo, carpetas normales de las blancas con hojas foliadas. No necesariamente tiene que ser un libro caro, elegante. Puede hacerse con una simple carpeta siempre y cuando estén foliadas las hojas. Al menos yo lo he visto así y funciona para efectos de control y de supervisión. Y debe estar, digamos, todas las firmas de los asistentes, ¿no? ¿En el libro de actas o no? No, en el libro de actas tienes que transcribir el acta y la persona que funge como presidente del acta de asamblea es la que firma. Exactamente. Bueno, en el caso de las asambleas generales de asociados, como comentábamos, ¿no? Se reúne en la época fijada en los estatutos o cuando sea convocada por el consejo directivo, que ahorita vamos a platicar del consejo directivo, que es otro órgano de gobierno. El 5% de los asociados puede requerir al consejo directivo convocar a una asamblea, ¿no? Y en caso de no hacerlo, puede acudirse ante un juez para que así sea. Esto es normalmente cuando existen problemas entre los asociados de la asociación, pues bueno, se tienen que seguir las formalidades que dictan los estatutos para poder adoptar las decisiones que se tengan que adoptar, ¿no? Como les comentaba, no existe un quórum legal. Los acuerdos sí se toman por mayoría de votos, esto sí lo señala la ley, pero existe una salvedad, ¿no? Salvo que los estatutos sociales digan algo en contrario. Entonces, regresamos al mismo tema. Sus estatutos son lo más importante. Si los estatutos dicen que el quórum de votación se tiene que hacer por unanimidad, es decir, por el 100%, las decisiones de la asociación se toman por unanimidad. ¿Vale? Cada asociado cuenta con un voto, independientemente del valor de sus aportaciones. Y algunos ejemplos de temas que puede decidir la Asamblea General de Asociados son
admisión, exclusión de asociados, disolución anticipada de la asociación o prórroga en caso de que establezcas una duración menor a la que quieres, nombramiento de los directores, que esto es muy importante, revocación de los nombramientos de directores y cualquier otro asunto, de nuevo, contemplado en los estatutos, ¿no? Es decir, la Asamblea General de Asociados decide sobre los temas más importantes que se relacionen con la asociación. Aquí, en este caso, ¿se admite reelecciones sucesivas de los miembros del Consejo o hay limitaciones? Sí, si así lo establecen tus estatutos, sí. Sin límite, vamos a decir, si no le ponemos límite. Sin límite. Reelige. Sí. Sí, aquí no hay tema. Y ahora vamos a las asambleas de sociedades civiles, ¿no? La convocatoria, como lo platicábamos, tiene que hacerse antes y la tienen que hacer los socios administradores. La ley tampoco existe quórum y los socios lo pueden establecer libremente en los estatutos. Y aquí sí se requiere que la asamblea sea totalitaria y el voto sea unánime únicamente en los casos que voy a señalar ahorita, que son modificaciones de estatutos, cesión de partes sociales, admisión e exclusión de socios, revocación de socios administradores, rendición de cuentas y disolución anticipada de la sociedad, es decir, los temas más importantes relacionados con la sociedad. ¿Vale? Ahora, es indispensable que las partes también incluyan el detalle relacionado con los siguientes temas en los estatutos sociales. Lo que les comentaba, la convocatoria, quién la va a preparar, cuándo se va a hacer, cuándo van a ser las asambleas y qué van a contener las convocatorias. Esto es muy importante en cuanto a formalidades, como decía ella, bueno, ¿se pueden hacer por mail? Sí, siempre y cuando los estatutos lo digan, no hay tema. También recomendamos incluir las formalidades relacionadas con la celebración de la asamblea. ¿En dónde se van a celebrar? ¿En el domicilio social de la sociedad o en cualquier otro lugar? ¿Cuándo se van a celebrar? ¿Cuánto se necesita de quórum para que las resoluciones sean válidas? Perdón, ¿qué se va a decidir? ¿Quién va a ser el presidente y el secretario de la asamblea? Y cualquier otra formalidad que se les ocurra relacionada con este tipo de reuniones. Y bueno, lo del tema del acta de la asamblea, que estas son importantes para efectos de la formalización, en cuanto así se requiera formalizarlo con notario público. Yo ponía de ejemplo los poderes, pero cualquier otro acto que tenga que formalizarse, también es importante tener las actas, ¿no? Una pregunta también. ¿Qué sucede en el caso de asambleas cuando no se realizan año con año, sino que por desconocimiento, desidia o enfermedad no lo realizas? Y entonces que pasan 2, 3, 4 o 5 años. Normalmente, la regla general es celebrar una asamblea anual dentro de los primeros 4 meses del año. ¿Por qué? Porque así lo dictan la Ley General de Sociedades Mercantiles para sociedades mercantiles. Recordemos que aquí estamos hablando de asociaciones y sociedades civiles. Es la regla general porque así se ha adoptado como símil, porque precisamente el Código Civil no establece ninguna regulación específica en cuanto a la periodicidad para celebrar asambleas, pero normalmente se recomienda una vez al año. Ahora, si tú en tus estatutos pones que se tiene que celebrar una asamblea cada 6 meses, así debe hacerse. Si no se hace, pues es decisión de los asociados, ¿no? Son los intereses de la sociedad
Y el consejo directivo, que ahorita lo vamos a platicar en su rol de administradores y de operadores, por así decirlo, de la sociedad, pues deberían convocar a una asamblea de asociados o de socios por no haberse celebrado en un año en específico, ¿no? Bueno, los libros societarios estrictamente no están regulados tampoco en el Código Civil, y este también es un símil que se hace con sociedades mercantiles, pero al menos se recomienda tener 3 libros. El primero es el libro de actas de asamblea. ¿Por qué? Para tener un récord de las decisiones más importantes que adopte la asociación o la sociedad. El libro de registro de asociados o de socios, que normalmente en la legislación mercantil sí se exigen ciertas formalidades como son nombre completo, cuánto se aportó, el RFC y la nacionalidad. La legislación civil no las exige, pero nosotros lo recomendamos. El libro de variaciones de capital únicamente para el caso de las sociedades civiles, porque normalmente pues hay algunas variaciones en las cuotas aportadas por cada socio, y es importante también establecerlo porque normalmente las retribuciones que tienen los socios y el reparto de las utilidades se relacionan con sus aportaciones. Entonces, por eso es importante. La verdad es que nosotros sí las recomendamos mucho por temas de control y para evitar malos entendidos entre asociados y socios en el futuro, ¿no? Y ahí también aplica lo de la carpeta blanca. O sea, en vez de un libro puede ser una carpeta blanca. Sí. Sí, no tiene que ser un libro formal. Mucha gente los folia y son muy elegantes, pero yo he visto de todo. Te digo, he visto carpetas de las blancas, foliadas, nada más que, pues sí tienen que resguardarse, ¿no? Tener todos originales, ¿no? Uno en un lado y otro. Exacto. Por incendio. Sí. Sí, yo lo recomendaría de esa manera. Perdón, también aplica para las ACs, ¿verdad? Deben de tener estos libros. Sí. ¿Qué pasa si no los, por alguna razón, no los tuvieron? Hay que crearlos. Sí, mi sugerencia sería crearlos, empezar transcribiendo o imprimiendo los estatutos sociales y seguir con las actas de asambleas de asociados que ha tenido la asociación. Si no se tienen porque se perdieron o cualquier otra razón, asentar en una hoja, en un documento en Word, el día tal se celebró esta asamblea, no se formalizó, pero se decidió sobre tal tema, ¿no? ¿Y si todas las actas de asamblea que hemos tenido las hemos protocolizado? No hay necesidad de tener los libros, porque ya tienen fe pública, ¿no? Pero aún así se recomienda transcribirlo. No es obligatorio, o sea, conforme a la legislación mercantil, si están protocolizadas, no hay necesidad de transcribirlas al libro, pero se recomienda. Porque tu libro es tu récord. ¿Cómo consultas qué es lo que ha pasado con la sociedad? O al menos yo como abogada, cuando me dicen, haz una revisión de una asociación civil o de una sociedad civil, lo primerito que pido son los libros. Y esos, como... Para evitar problemas. ¿Mandé? Para evitar problemas, conflictos. Sí, para evitar conflictos y también para tener una noción sobre la historia de la asociación o de la sociedad. Sí es importante saber cuándo se admitieron nuevos asociados, quién ha salido, quién tiene poderes, cuándo se aprobaron estados financieros. O sea, las decisiones más importantes sabemos que se toman en asambleas de asociados o de socios. Y este libro lo que hace es darte un panorama sobre cuál es la historia de la asociación o de la sociedad, ¿no? Ok, ¿se mandan a imprimir o se transcriben a mano? Se pueden mandar a inscribir, los he visto transcritos a mano, los he visto transcritos como le hace Copimex, no sé cómo se llama el material, pero en Copimex los transcriben, pero lo más económico y lo más práctico es tener una carpeta foliada. ¿Cómo foliar?
Folia, le pones hasta abajo, folio 1. El numerador. El numerador, exactamente. Exactamente. Yo decía evitar problemas porque en una ocasión me tocó una reunión de sociedades civiles, asociaciones civiles, que decía uno de ellos, yo recibí un donativo de 400,000 pesos, pero ahora mi socio me pide 200,000. Entonces, lo estaban viendo como negocio, no como una asociación. Ajá. O sea, ya había un conflicto en cuanto a la concepción de la asociación. No lo recibió él, lo recibió la asociación. Claro. Entonces, había un conflicto y ya estaban en problemas, ya estaban en problemas entre ellos que eran amigos, conflicto, en fin. Sí, sí, claro. Por eso así, underground se dice en redes socios, mi sucio. Por eso hay que tener control de todos los libros para evitar cualquier tema, ¿no? Ahora, ¿es válido en una asociación sin decir socios? No, asociados. Para sociedad civil son socios, para asociación civil son asociados. Sí, a mí me llamó la atención que decía, bueno, son asociados, no socios. Y él seguía insistiendo que eran socios. No, asociados. Bueno, pasemos a otro de los órganos de gobierno, que es el consejo, ¿no? Para el caso de las asociaciones civiles, puede ser un director en caso de que el consejo no tenga más de una persona o un consejo directivo. ¿Cuál es el rol del consejo? Ejecutar las decisiones que se toman en asamblea. Es decir, vigilar que las decisiones que toman tanto los asociados como los socios se cumplan cabalmente y se lleven a cabo para los mejores intereses de la sociedad. Como les comentaba, los miembros del consejo, conforme a la ley y conforme a las nociones de derecho romano que existen, deben de actuar como buenos padres de familia, ¿no? Ese es lo que dice la historia. Y bueno, tienen ciertos deberes, ¿no? Deber de diligencia, deber de confidencialidad, como lo platicábamos, deber de actuar conforme a los mejores intereses de la asociación o de la sociedad, entre otros que también se pueden establecer en los estatutos sociales de la asociación o de la sociedad civil, ¿no? El director o el consejo directivo se encarga, como decíamos, de ejecutar las decisiones que se adopten en asambleas y puede constituirse libremente conforme a los estatutos sociales. Es decir, mis estatutos sociales pueden decir, mi consejo directivo se integrará por al menos 2 personas, de las cuales una de ellas será encargado de velar por la tesorería de la asociación, la otra se encargará de la operación, no lo sé. Puede establecerse cualquier tipo de detalle que se quiera en los estatutos sociales. Y volviendo al tema que platicábamos, en los mismos estatutos se establece cuánto durará cada consejero en el cargo, si se puede reelegir o si no se puede reelegir, etcétera, ¿no? ¿Ese consejo directivo es independiente o es parte del órgano de gobierno? Es uno de los órganos de gobierno de la sociedad. El órgano supremo es la asamblea. El consejo directivo es el que se encarga de ejecutar y de velar por la ejecución de las decisiones que se tomen en asamblea, ¿no? O sea, en el consejo puede haber alguien que no sea asociado. Sí, sin problemas. Sin problemas. Y de hecho se recomienda. Se recomienda que el consejo directivo no exista. Que no sean asociados por temas de conflictos de interés, que es a lo que iba, ¿no? ¿Por qué? Porque el rol del consejo es ejecutar las decisiones que se adoptan en asamblea de asociados. ¿Quién adopta esas decisiones? Los asociados. Y si el consejo es el que se encarga de vigilar que se ejecuten, y si se trata de un mismo asociado,
pudieran haber conflictos de interés, ¿no? En caso de, por ejemplo, que votara en contra en la asamblea de asociados y que al final, por mayoría, se decidió algo que no iba con los intereses de uno de los consejeros, ¿con qué ganas va a ejecutar esa decisión de la asamblea, no? Entonces, puede ser, por ejemplo, los directores o los gerentes de la asociación. Sí, normalmente son los administradores, ¿no? Lo que le llamamos el management. Normalmente, pues pueden ser empleados o pueden ser personas ajenas a la sociedad en calidad de consultores. He visto de todo. Y sí es importante, y yo sí sugeriría ser específicos en los estatutos. ¿Quién puede ser consejero? ¿O en qué casos un consejero puede excusarse en cuanto a una decisión adoptada por la asamblea, ¿no? O sea, sí ser específico en cuanto a temas que pudieran existir de conflictos de interés. Porque sí pasa mucho más seguido de lo que pensamos. Pasa que, oye, es que esta decisión se relacionaba con el comité de planeación. Oye, la consejera que lo está viendo es la presidenta del Consejo de Planeación y no le pareció lo que decidió la Asamblea de Asociados. ¿Qué se hace? ¿No? ¿Qué se hace en esos casos? Es importante detallarlo en los estatutos. Ahí, por ejemplo, si un directivo es parte del consejo en las asambleas, entonces él no puede tener voto o no puede... No, sí puede. El tema importante aquí es poner especial atención a temas de conflictos de interés. Mi sugerencia sería, incluyes en los estatutos, los consejeros van a ser tales y tendrán este perfil. En caso de que un consejero piense que una de las decisiones a las que está obligado a ejecutar de la asamblea de asociados tenga conflicto de interés con esa decisión, deberá excusarse y avisarle a los demás asociados y no podrá involucrarse en la ejecución de esa decisión, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O sea, puedes crear los mecanismos para evitar... Exacto. Yo lo menciono aquí porque lo he visto seguido. Es como... Si no previste y no lo pusiste en los estatutos, puedes dejarlo asentado en una minuta de la asamblea. Sí. ¿Tiene validez? Sí. No, tiene validez precisamente por todo el tema que platicábamos de deber de diligencia, ¿no? Pero sí debe ser de una asamblea, ¿no? Sí, pero depende, o sea, si es una asamblea que no debe formalizarse conforme a la ley, con que se asiente y se transcribe en el libro de actas, pero pues... sí tendrá que ser avalado. Sí, claro, con los votos. ¿No? Sí, con los votos del consejo que incluyan los estatutos y conforme a las sesiones que se lleven a cabo, ¿no? Sí, porque luego uno no lo prevé, no lo ve, ¿no? O sea, sí. uno es malintencionado. Sí. Que todo va a fluir como que sobre la caliente. Sí. Aparte, independientemente de que en los estatutos se establecen las obligaciones y responsabilidades del comité directivo, aparte se puede elaborar un reglamento interno. Por supuesto. Entonces, este reglamento interno no es obligadamente también que tenga que estar protocolizado. No, mi sugerencia, en caso de existir un reglamento interno para el consejo directivo o para el funcionamiento de la asociación o cualquier otro tipo de reglamento interno, sería aprobarlo a través de un acta de asamblea de asociados. No requiere inscripción ante el registro público, no requiere formalización ante notario, pero está en tu historial. Y recordemos, las decisiones adoptadas por la Asamblea de Asociados, que es el órgano supremo de la asociación, son definitivas, ¿no? Entonces, yo sí lo recomendaría aprobar a través de una asamblea. Preguntas muy básicas, apenas empiezo a entender estos temas.
si una vez que creamos estatutos, ya están registrados y eso, hay posibilidad de, después de un año de funcionamiento, estás viendo que tal estatuto no se adapta o que hay que mejorarlo así, ¿puedes hacer modificaciones? Sí, por supuesto. Las modificaciones a estatutos sociales tienen que ser aprobadas a través de asamblea. Ajá. Y la modificación de estatutos sí requiere formalización ante notario público. Sí, como si volviera a constituir, ¿no? O sea, bueno. No, nada más registras las modificaciones, pero es lo que les decía hace ratito, ¿no? Sí es importante desde un principio tener una definición de cómo serán tus estatutos, porque los notarios son caros, entonces estos actos pues sí son inscribibles. ¿Y esas sí las tienes que registrar en el SAT? Sí. O sea, las modificaciones de los estatutos, sí las tienes que meter al SAT. Sí, en caso de que seas donataria, sí. Como actualización de la Sí. notificación. Sí. El notario cobra como 12 para 20,000 pesos, ¿no? Pero si es una empresa muy grande, pues no hay problema. Pues depende de tu notario. He visto de todo. Cobran por el número de hojas. Exacto. Y he visto de todo, pero pues bueno, para una asociación o una sociedad civil que va empezando, 15,000 pesos o 10,000 pesos o hasta 8,000 es mucho dinero. Yo me ¿no? topé con uno que quería cobrar por protocolizar una asamblea, 70,000 pesos. Sí, es que normalmente eso no se da mucho en sociedades o asociaciones civiles, pero cuando hay aumentos de capital, el notario está obligado a cobrarte un porcentaje del aumento. Ah, bueno. Entonces, sí, por temas de impuestos. Pero este es otro tema de sociedades mercantiles. La inclusión de nuevos socios o asociados es algo que tiene que notariar. Sí. De hecho, pueden tomar como guía y esta presentación se las vamos a compartir. Eso es, en base a lo que Greenberg determina. Sí. La mayoría de las veces, de las veces dentro de la firma está, él lo ha dicho que no. ¿Que no? Ok. Bueno, déjenme ver. Yo sí se las quisiera compartir, pero todo esto viene en la ley y una buena guía son las asambleas totalitarias de sociedades civiles. Esta es una buena guía de lo que normalmente se tiene que formalizar, ¿no? No es limitativa ni son todos los temas, pero es una buena guía. Por si acaso. Sí, porque igual y no me dejan compartir. Si fuera por mí, por supuesto que se las comparto. Es más tema de la firma. Pero todavía no soy la dueña del despacho, así que... Ok, bueno, lo que platicábamos de conflictos de interés y ahora para el caso de las sociedades civiles es el consejo de administración o el socio administrador. Los integrantes del consejo de administración son socios administradores o socios especiales o socios de los que hemos platicado que pueden establecer, el cielo es el límite del tipo de socios que quieran establecer. Y ahora, en caso de que se nombre un socio administrador a través del acta constitutiva, para poder revocarlo, se requiere el consentimiento de todos los socios de la sociedad y esta revocación se realiza a través de una asamblea de socios, ¿no? Y aquí sí, el consejo de administración o los socios administradores sí tienen la obligación, aparte de las que hemos platicado de diligencia, confidencialidad, excusarse en cuanto a conflictos de interés, etcétera, de rendir cuentas ante la sociedad, ¿no? Porque acuérdense que aquí sí hay especulación, sí. El consejo de administración es como el paralelo del consejo directivo de la asociación. Sí, exactamente. Solo tiene un nombre distinto. Exactamente. O sea, no puede tener un consejo directivo una sociedad civil. No. Consejo de administración. Y pues bueno, este tema lo hemos platicado a lo largo de la sesión, pero también es importante qué tipos de poderes se pueden otorgar. Como les comentaba, los primeros poderes que otorga la asociación o la sociedad civil se aprueban a través de los estatutos sociales en el acto de constitución
y se formalizan en el acta constitutiva. Pueden ser limitados, pueden ser generales o especiales. La ley es muy específica en cuanto al tipo de poderes que pueden otorgarse. Y los principales poderes son los siguientes, y esto nada más para que tengan un poco de noción de qué poderes se necesitan cuándo. Pleitos y cobranzas, que son para representar a la sociedad. Si ustedes quieren que yo los represente, me otorgarían a mí un poder general para pleitos y cobranzas, para representarlos en un litigio o en una controversia o ante alguna autoridad que se relacione con cualquier problema que tenga la sociedad de carácter legal. El segundo, y creo yo que es de los más importantes, es también el poder general para actos de administración, que se relaciona literalmente con todo lo que tenga que ver con la administración de la sociedad. Firma de contratos, un poder para actos de administración también te funciona para llevar a cabo trámites gubernamentales normalmente, y aquí sí es importante ver qué tipo de trámite vas a hacer, porque muchas de las autoridades en México ya sabemos que son muy minuciosas. Te piden señalar específicamente que es un poder general para actos de administración para sacar tu fiel, por ejemplo, ¿no? Para registrarte ante el SAT, para darte de alta ante el IMSS. Entonces, a veces sí es importante señalar el tipo de autoridad con la que se va a hacer el trámite. Una pregunta más. Pero hay veces que ya cuando creas tu imagen, registras todo eso también en el registro federal de la propiedad. Acaba de hacer el INPI una modificación de inicio de año de la ley, de que también creo que cada 3 años o cada 2 años tienes que ratificar esa marca que registraste. Esto no sé si tú tengas información, porque yo me lo dijeron en el INPI, en un curso de inicio de año, pero como estaba muy vago y no sé si yo... ¿2 años? No, la verdad no me hace sentido, porque tú pagas uso cada 3 años, pero ajá. No es necesario, solo que si no lo estás usando, te pueden pedir la caducidad de tu marca. Era cada 8. Y se renueva cada 5 años. Pero no, porque tú pagas por tu registro. O sea, tú tienes, tu registro tiene una validez de X años, me parece que son 8 o 10, no recuerdo, 10. Y si alguien llegara a presentar una reclamación sobre el uso de tu marca durante los primeros 3 años, entonces el INPI te puede llamar a ti y decirte, oye, hay otra persona que usó esto, compruébame que tú fuiste la primera en utilizarlo y que tienes un registro válido. Pero no... Solo que te llame el INPI, pero no lo tienes que hacer. Exactamente. Y para el INPI, por ejemplo, necesitarías un poder general para actos de administración. Por eso me acordé. ¿No? Pero, por ejemplo, para un litigio relacionado con una marca, ¿qué necesitarías? La defensa. Exactamente, esa es la diferencia, ¿no? Una cosa es la administración y, por ejemplo, los poderes generales para actos de administración se pueden otorgar limitados, por decirte, para la celebración de contratos a nombre de la asociación o de la sociedad que no excedan de 30,000 pesos, ¿no? Entonces, pues ese poder se lo puedes otorgar pues, igual a alguien que tengas confianza, que sea un empleado de la asociación o de la sociedad, y que, bueno, él va a firmar con CFE y va a pagar tu renta y etcétera, ¿no? Entonces, estos son ejemplos. Está el Poder General para Actos de Dominio, que nosotros no lo recomendamos nunca. Con un Poder General para Actos de Dominio puedes vender la sociedad, vender la asociación, hacer uso y disposición de las aportaciones que hayan realizado los asociados, y pues en general disponer de todos los bienes de la asociación o de la sociedad, ¿no? Sí. ¿Cómo vendes una asociación? ¿De quién compra una asociación? Pues alguien te la puede comprar. Alguien, ¿Cómo vendes eso? O sea, el SAT dice sí, se la puede vender. Pero no, el SAT no estaría involucrado.
probablemente haya alguien interesado en comprar tu asociación. ¿Por qué? Porque funciona, porque tiene buenas marcas, porque tiene buenos inmuebles, porque tiene un gran registro de donatarias. Pero eso es como tú vendes, te ingresa el dinero, tú cómo te haces tu declaración ante el SAT. Yo vendí la asociación. Eso es Pues depende. Cada transacción es diferente. Normalmente como se hace, llega un comprador contigo asociado y con tus otros 2 asociados y te dice te quiero comprar tu asociación a tal precio, se evalúa formalmente y pues bueno, sobre esa evaluación y dependiendo, les digo, mi especialidad no es la fiscal, pero dependiendo si los compradores son personas físicas o morales, se realiza el pago de los impuestos que corresponda, dependiendo si las personas son mexicanas o extranjeras, etcétera, ¿no? Pero ese es otro tema bien técnico que bueno, podemos programar para una sesión diferente, ¿no? Sí. Perdón, a lo mejor es muy lógica, pero mi pregunta, pero alguien que no precisamente tenga que ser asociado puede tener un poder de dominio. Sí. Y así, o sea, poniendo el caso, o sea, me dan el poder a mí, yo no soy asociada, yo puedo vender. Sí puede, siempre y cuando el poder se haya otorgado y aprobado a través de una asamblea de asociados o asamblea de socios, ¿no? Dependiendo del tipo de... Los poderes siempre se otorgan por medio de las asambleas. Sí. También los puede otorgar el consejo directivo en sesión, pero dependerá de las facultades que le des a tu consejo directivo en tus estatutos, ¿no? Además deben estar notariados o notarizados, ¿no? Sí, exactamente. Solo un comentario con respecto a la compraventa de asociaciones. Las asociaciones civiles, tanto como las grandes, no tienen acciones. Entonces, ese no puede ser como el sujeto de la compraventa. Una asociación, hasta donde yo entiendo, hasta 2017, puede tener patrimonio, pero normalmente no sé que es un tema de más tiempo, pero normalmente creo que no puede acumular un capital muy grande. O sea, hay un límite de la acumulación de capital. El patrimonio puede crecer, pero la acumulación de capital, las inversiones, todo ese tipo de cosas tienen un límite. Entonces creo que es un tema de, o sea, sí, que da para mucho más, pero al ser las asociaciones, entidades que no pueden acumular muchísimo capital, que no hay accionistas, sino, o sea, asociados, el consejo en este caso, no creo que es un caso ni muy común ni muy común. Sí. Bueno, es lo que platicábamos, ¿no? Las asociaciones pues tienen aportaciones de los asociados, hasta donde entiendo no existe un límite en cuanto a las aportaciones de asociados, pero pues bueno, sí tienen patrimonio propio y ya es un tema muy técnico la venta de una asociación, pero ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, se evalúa, sí se evalúan pues los activos que tenga la asociación, se evalúan las marcas que tenga la asociación como activos intangibles, etcétera, ¿no? Yo me refería a que se le da el poder a esa persona, pero cuando la persona que compró, ¿cómo comprueba que es suya? Si se tiene que ir ante el notario, hacer Sí, se tiene que inscribir, se tiene que aprobar a través de asamblea de asociados, la venta, las decisiones tienen que ser unánimes, tiene que coincidir con los quórums y con las votaciones que se establecen en los estatutos, etcétera, ¿no? Es que además no es tan sencillo, o sea, cuando tú pasas el dominio de una sociedad o asociación a otra persona, a otra entidad, se tiene que protocolarizar y el notario va a pedir que todos digamos, los socios que estaban anteriormente firmen de salida. Entonces, si no has llegado a un acuerdo con todos ellos, nunca se va a poder llevar a cabo eso. Yo conocí un caso hace un año de una asociación civil de un asilo que fue vendida. Nada más que la persona que lo vendió
era la directora, era la única del consejo, la única de la asamblea, y pidió sin ningún problema. Sí, sin problema, porque se deciden en ese caso, por ejemplo, es un súper buen ejemplo. ¿Qué haríamos después de todo lo que hemos visto el día de hoy? Primero, una asamblea de asociados, ¿no? Los asociados deciden vender la sociedad. En ese mismo acto, también se revoca el nombramiento de la consejera, de la única consejera, y se nombra a los nuevos miembros del consejo directivo o al nuevo consejero, ¿no? Se revocan los poderes de esta señora si es que no va a continuar en la asociación, etcétera. Ese sería más o menos el procedimiento, pero claramente cada acto de compraventa y cada transacción es diferente y hay que ver los temas específicos que hay que tratar en cada una de las transacciones, ¿no? Sí, Rocío. Sí. Complementando y aportando de mi compañero aquí que hizo el comentario. Sucede que últimamente, de 3 años a la fecha, o de 2 años a la fecha, las asociaciones civiles han entrado en una difícil escrutamiento del SAT por el asunto del lavado de dinero. El caso es que incluso los socios o asociados tienen que estar cada uno, requisito obligatorio de estar dados de alta en el SAT. Y ahora ya, seamos no donatarios, están siendo ya observadas con lupa. Y el SAT ahorita tiene un control absoluto con esto de los límites del capital o de los movimientos. Uno los tiene que establecer en las declaraciones que uno tiene que estar haciendo. Y más vale que uno las haga tan muy estrictas. También por lo del lavado de dinero, que comentaba el compañero de atrás. Totalmente, e incluso tienen que comprobar que todas las personas que forman parte de la asociación en cargo de consejo no enfrenten procesos penales y no hayan tenido problemas, pues sí, o sea, penales ni pleitos importantes y ese tipo de cosas. Pero, como comentaba Rocío, claro, es muy importante tener estos temas actualizados. Tiene que ver mucho con la resolución de las instalaciones que salió en agosto, pero les pido un poquito que estemos dentro del tema para no generar mayores pues, preguntas, dudas dentro del mismo lugar. De las organizaciones, como saben, todos venimos de distintos background, de distintos conocimientos. Algunas organizaciones ya llevan tiempo dentro ejerciendo pues, su actividad, hay muchos otros que van iniciando. Entonces les pido tratar de mantenernos dentro del tema que nos está presentando Rocío para no generar incertidumbre y un poquito de preocupación. Y dentro de la encuesta sí les pedimos mucho que nos pongan comentarios de los temas que ustedes consideran deberíamos de tratar ya de manera puntual en otro taller, por favor. Y agradezco su participación, eso sí, nunca que se limiten, nada más para continuar. ¿Usted tenía una pregunta? Sí, en relación aquí al poder de títulos y operaciones de crédito. Es el que les voy a explicar ahorita en un segundo. Bueno, el poder general para actos de dominio, ¿alguien tiene alguna duda? No. El siguiente es el poder general para manejo de títulos y operaciones de crédito. ¿A qué nos referimos con esto? A cualquier instrumento negociable que sea considerado como un título de crédito bajo la ley. Les puedo dar algunos ejemplos: cheque, pagaré, título de acciones, entre otros. Para el manejo de este tipo de instrumentos, la ley requiere que se otorgue un poder especial para el manejo de títulos y operaciones de crédito en términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Es decir, es un poder que tiene una formalidad especial conforme a la ley. Y me parece que es importante porque se refiere al manejo de cualquier título negociable relacionado con la asociación o con la sociedad, ¿no? Y el... Perdóname, una pregunta. Si la persona tiene poder para actos de administración, ¿refiere de títulos de operaciones de crédito? Sí, porque los títulos de operaciones de crédito, son muy específicos. Son cheques, pagarés, títulos de acciones. No, créditos no. Es una lista muy limitada. Ahorita se las paso. ¿Cheques significa que se puede firmar en el banco y puedes hacer transacciones bancarias o están en la administración? Sí, transacciones bancarias. O sea, ese es el poder que utilizarías para poder aperturar una cuenta de la persona moral. Exactamente. ¿Por qué? Porque el banco así te lo exige. No es que un poder para actos de administración no sirva, pero al día de hoy los bancos exigen un poder general para el manejo de títulos de operaciones de crédito para abrir una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque normalmente se contratan ciertos productos financieros cuando abres una cuenta. Entonces, los bancos tienen unos controles, la verdad, muy minuciosos y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a correr el riesgo de que posteriormente me contrates para otra cosa y que yo no tenga las facultades suficientes para manejar a nombre de la asociación o de la sociedad, ¿no? Y, pues bueno, el último que también es importante es el poder para sustitución y delegación de facultades. Es decir, si tú le otorgas a uno de tus consejeros un poder para sustituir y delegar facultades y ese consejero tiene un poder general para actos de administración, él puede otorgarle un poder a alguien más. ¿Vale? Entonces, es delegación de poderes, en resumen. Y bueno, las formas de otorgamiento que me parece que ya las vimos, es en el acta constitutiva, en las cláusulas transitorias de los estatutos sociales. Lo puede hacer también el órgano de administración, que sería el consejo directivo o el consejo de administración para el caso de sociedades. La asamblea de asociados o de socios también puede hacerlo, o delegación de poderes, que es el último poder que vimos hace unos momentos. ¿Cuáles son las formalidades? Tienen que formalizarse ante escritura pública por notario público, y los poderes para actos cambiarios, que son los que platicamos de títulos y operaciones de crédito, deben inscribirse ante el registro público. Esto no es limitativo, porque la mayoría de las dependencias y la mayoría de las personas te piden que los poderes estén formalizados ante escritura pública. La sugerencia es formalizar todos los poderes que se otorguen ante escritura pública. Y para revocar poderes, por ejemplo, en el ejemplo que vimos hace rato de la señora, ¿cómo se revocan? De la misma manera que se otorgaron. Es decir, pueden revocarse mediante acta de asamblea de asociados o de socios, a través del consejo directivo, o en caso de que alguno de los consejeros haya delegado el poder, también él puede revocar el poder que delegó, ¿no? Y bueno, eso es todo. No sé si tengan más preguntas o algún comentario. Sí. En el caso de muerte así que el representante del consejo, cuando se queda acéfalo, ¿cómo asumen los poderes? Se termina el mandato. Si el que otorgó el poder muere, le dan un poder, pero el que recibe el poder fallece. Se termina el mandato. O sea, el poder es nulo y tendría que otorgarse a alguien más. ¿Por los socios? Sí, exactamente. Pero no se tengan otras preguntas. Bueno, vamos a suponer que yo quiera constituir una asociación civil. Tengo que tener todo eso dentro de mi acta constitutiva para evitar cualquier tipo de
de conflicto social. Sí, es la recomendación. Al menos los temas que vimos muy puntuales y sobre todo el funcionamiento de los órganos de gobierno, ¿no? Que es la parte más importante, la parte de decisión y de ejecución de la operación de la sociedad, ¿no? ¿Funciona en un 90% o un 100% igual en el caso de Estados Unidos o en otros países? ¿Cómo varía? La verdad desconozco cómo funcionan las ONGs en Estados Unidos. Tengo un poco de noción más de mercantil, pero no es mi especialidad. Desconozco cómo funciona en Estados Unidos. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, les agradezco mucho su tiempo por escucharme y cualquier duda, aquí están mis datos de contacto. Pues mucho gusto a todos. Muchas gracias. Gracias. Les pedimos a todos que si terminaron ya de registrarse en las dos listas, una es de Grupo México y otra es de AppleSeed. Esto es para nosotros, para llevar nuestra lista, la información de cada una de las organizaciones que participan. También les pido que terminen, por favor, de rellenar su encuesta y si se van, nada más nos la dejan en la mesa. Nuevamente, muchísimas gracias, Rocío, por habernos presentado. A ustedes. Agradezco que estén el día de hoy aquí con nosotros, a la invitación de la Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales de Grupo México. Les vuelvo a decir, nosotros somos parte de AppleSeed México y brindamos estos talleres con apoyo de nuestros miembros de la Red Pro Bono México y por invitación de la Red de Asociaciones. Si tienen alguna duda y lo que habíamos mencionado, no sé si esta computadora tenga acceso a internet. ¿Sí? Nosotros, bueno, en AppleSeed México, para los que no conocen, brindamos asesoría jurídica de manera gratuita a través de nuestros miembros de la Red Pro Bono. Para que ustedes puedan acceder a estos servicios, los invitamos a encontrarnos en las redes sociales y también visitarnos en nuestra página institucional, que es appleseedmexico.org. También yo se los puse ahí, pero creo que no se nota mucho. Una vez que accedan a nuestra página, pueden visitarnos. Tenemos algunos manuales que hemos elaborado con apoyo nuevamente de nuestros aliados de la Red Pro Bono, pero si en específico lo que buscan es asesoría legal, una vez adentro, dan clic en este lugar, asesoría legal para las organizaciones de la sociedad civil. Ahí van a encontrar qué es lo que realizamos, en qué materias legales y el formulario para dar inicio al proceso. Ustedes aquí dan siguiente y se les pide la información general, lo que es su organización, la descripción del caso por el que ustedes requieren la asesoría de manera gratuita, si es la primera vez que lo rellenan, su fecha de solicitud y bueno, más adelante un poquito más de información. De esta manera nosotros podemos tener una primera llamada con ustedes. El staff de AppleSeed es quien inicia este procedimiento y ya que entendemos lo que requieren, se les brinda la asesoría internamente, o si es algo más detallado, entonces ya se inicia la relación con los aliados de la Red Pro Bono. Son más de 50 firmas de abogados que son miembros de nuestra red y todas sus especialidades, bueno, varían: corporativo, fiscal, prevención del lavado de dinero, protección de datos personales. Se han dado el caso que sí ayudamos a la parte de estatutos, pero bueno, todo eso depende de un proceso. Entonces, pues son bienvenidos para poder solicitar la ayuda. Muchísimas gracias, Rocío. Voy a ver con Elba si es posible compartirles la presentación a través de Montserrat, de Jessica y de Rocío. Nos agradeceríamos muchísimo. Sí. Sí, y de todas maneras sé que ustedes en su plataforma, ¿no?, tienen la grabación de la sesión. Sí, o sea, la grabación de la sesión de hoy queda en la plataforma de la red, en la parte de capacitaciones, y ya si nos dan autorización de compartir la presentación, también ahí mismo la compartimos. En la parte de capacitaciones buscan la sesión por el nombre del taller o la fecha, y ya ahí pueden consultar todo. Muchas gracias a todos por haber acompañado.
por acompañarnos en este día en nombre de la red de asociaciones y nuestra directora Jessica Pons. Pues les damos las gracias a Margarita y a Concit y a Rocío. Gracias. Pues, Comentarios se los pido ahí, nos lo dejen para tomarlos en cuenta. Está ahí atrás.